En nuestra entrega de hoy, en la entrevista de Mira TV, de su informativo Mira TV, hoy tenemos a una persona que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a los emprendedores de los Altos Mirandinos, donde ella ha trabajado bastante. Bueno, se trata de Marjorie Marrero, nos acompaña en el día de hoy. ¿Y quién es ella? Bueno, nada más y nada menos que conferencista, es contador tributario y de costos, y además es una enamorada de apoyar a los emprendedores para, sobre todo aquellos que quieren libertad financiera. Así que el tema es obligado. ¿Cómo lograr tener libertad financiera en un país como el nuestro, con una hiperinflación? Cómo lograr incluso tener la posibilidad de definir un monto para un producto y entender que no vamos mañana, después que lo vendamos, a decir, oye, ya quebré porque ya no tengo la posibilidad de seguir. Marjorie, es un tema rudo y sabemos que tú eres formadora de emprendedores, te hemos visto siempre de la mano de Fundación Empresas Polar, dictando talleres, eres conferencista y nos preguntamos, hoy en día realmente sí se puede manejar con éxito las finanzas personales y el emprendedor puede ser exitoso. Bueno, para empezar te doy las gracias por la invitación, Yasmina, a tu programa. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí porque si colocamos orden en nuestras finanzas, definitivamente eso se va a ver reflejado en el emprendimiento. Entonces, poniendo un poquito de orden, planificando nuestros pasos de forma financiera, educándonos de forma financiera, eso nos llevará a lograr y tener un éxito en las finanzas. Sí se puede entonces. Ahora, normalmente uno empieza con mucho desorden. Nos dicen normalmente los contadores, no trabajes tu finanza como una bodega. Agarra un poquito porque tienes que pagar algo que tienes, una deuda que tienes. ¿Cuáles serían esos primeros pasos, Marjorie, en los que debe centrarse el emprendedor para entender que el dinero del emprendimiento no es el dinero de la merienda y no es el dinero que vamos a tomar cada vez que nos falte el café o la harina de maíz en casa? Ok, la primera clave es separar las finanzas del emprendimiento de las finanzas personales. Y me vas a preguntar, ¿cómo se hace eso, Marjorie? Cuando apenas el emprendedor está empezando y no tiene cuenta jurídica, no tiene la empresa registrada, yo les aconsejo que tengan dos cuentas bancarias, que abra por lo menos otra cuenta bancaria que destine solo al emprendimiento. Así sea personal. Y la del personal, exactamente. Pero la segunda clave es asignarse un sueldo dentro del emprendimiento. Si el emprendimiento te paga, entonces tú no te comes el capital del emprendimiento y no lo usas como una bodega. Eso no se suele hacer. Vamos agarrando, no importa si es capital o no. ¿Y cómo me establezco un sueldo? ¿Empiezo con un sueldo mínimo? Hoy en día la respuesta es no. Hoy en día yo te diría que lo ideal es hacer un presupuesto personal para saber cuánto necesito para vivir. Y en base a eso me establezco un sueldo dentro de mi emprendimiento. Porque si me pago un sueldo mínimo, eso no me va a dar para vivir. Entonces también voy a empezar a agarrar y a tomar las finanzas del emprendimiento como uso personal. En cambio, si me establezco un sueldo real o lo más aproximado a lo que yo necesito para vivir, entonces lograremos como que cubrir todas nuestras necesidades y no descapitalizar al emprendimiento. Ahora, Marjorie, pudiera sonar muy ilusionista. Sí, yo me voy a establecer que voy a cobrar, por decir una cifra, $50. Yo quisiera que mis ingresos mensuales fueran $50, pero finalmente mis productos, mis servicios son limitados. Si no tengo capital, mi mamá me está prestando, mi prima me está prestando, mi esposo me está dando alguito, pareciera que esa caja para arrancar te dice, mira, Yasmín, no sueñes con 50, ni con 100, ni con 10. Todavía no hay para ti. ¿Eso es posible?
Bueno, mi recomendación a los emprendedores es que hagan ese presupuesto personal. ¿Por qué? Porque eso te da un monto por el cual trabajar y por el cual proyectar tu emprendimiento. Ese sueldo te indica cuántas piezas tienes que vender al mes para lograr pagarte ese sueldo, cuántos servicios tienes que prestar, ¿sabes? Cuántas ventas tienes que lograr en monto para poder pagarte el sueldo. Entonces, es así como ponerme una meta personal que también empuja la meta del emprendimiento. Ok, empezamos entonces con metas personales. Si logras vender eso, obtendrás entonces el sueldo que te estableciste como ideal. Es así. También le digo a las personas o a los emprendedores que sean bastante realistas. Cuando el emprendimiento crezca o cuando el emprendimiento se consolide, ellos podrán aumentarse el sueldo. Pero en un comienzo debo ser ¿cómo sería la palabra? Debo ser realista y debo mantener un nivel de vida sencillo para no poder descapitalizar el emprendimiento. Entonces, con montos pequeños lo vas a empezar a lograr y eso te lleva a una meta mayor. Ahora, Marjorie, pocas veces nosotros nos detenemos en conocer la estructura de costos de nuestros productos. Creo que es un problema recurrente en los emprendedores. Siempre nos vamos con el comparativo. Bueno, yo hago esto, pero fulanito también lo hace. Entonces, como fulanito tiene un monto, yo me copio del monto de él, sin saber si mis costos realmente son los mismos. ¿Qué debemos hacer allí? ¿Cuáles son las sugerencias para que ese emprendedor pues aprenda a tener sus propios precios sin copiarse del otro? Porque de pronto pueden estar por encima, digo yo, como de pronto pueden estar por abajo y pudiera tener una mejor propuesta a la hora de vender. Tienes razón, Yasmín. El emprendedor debe enfocarse en las finanzas de su emprendimiento y ella se logra con la estructura de costos. Yo siempre les menciono que es la columna vertebral de su emprendimiento. El emprendedor muchas veces se enamora del logo, del producto, sabe venderlo muy bien, pero no pone orden en las finanzas y no sabe cuánto le está costando producir esa mercancía o prestar ese servicio. Entonces, estudiar un poquito de estructura de costos o asesorarse con su contador le va a ayudar a tener un precio justo, no solo para el cliente, sino también para él. Como tú lo acabas de decir, muchas veces si nos copiamos el precio de la competencia, podemos estar por encima y estar cobrando un exabrupto y que no sea competitivo en el mercado, o también podemos estar por debajo y estar perdiendo. ¿Por qué? Porque la estructura de costos de otro emprendedor para nada tiene que ver con la mía. Las estructuras de costos son individuales. Ahora, cuando hablamos de esos costos, entendemos que normalmente los emprendedores comienzan en sus casas, comienzan en su garaje, comienzan en un pequeño depósito, normalmente es de la familia. Y decimos, bueno, eso lo tengo, puedo tener una moto o puedo tener un carrito ahí más o menos, y tú dices, bueno, eso lo tengo. Nada de eso entra en la estructura de costo. Suele ser eso también un problema recurrente. ¿Eso debería ponerse o no debería considerarse? Porque me lo hace mi sobrino. Ok. Es mi casa, es mi luz, ¿sabes? Bueno, normalmente, como tú lo dices, empezamos en casa, empezamos de forma empírica, utilizamos las herramientas, los utensilios, los equipos que tenemos en casa. Pero eso en algún momento tenemos que reponerlos. Entonces, imagínate lo importante que yo incorpore la depreciación de mis equipos en esa estructura de costos, porque en el momento que tenga que reponerlos, entonces el emprendimiento cubre ese costo y no sale de mi bolsillo personal. Igual es el pago de la luz, de los servicios básicos, de la electricidad, del agua, del gas. Tú no te imaginas cuántas reposteras no cobran el gas en cada una de sus tortas. Y es un error.
porque es indispensable para poder sacar el producto. Claro, la batidora, la licuadora, te la prestó tu hermana y después se dañó, ¿y cómo quedas? Son Así es, pero disculpa, te iba a comentar que todo empieza por valorar, en principio, nuestro propio tiempo, colocándonos y asignándonos un sueldo. Ahí empezamos a ser detallistas, ¿sabes? A valorar todo lo que incorporamos en el emprendimiento. Entonces, por allí pasamos por los equipos, herramientas, maquinaria. Te acabo de nombrar también los servicios. Y no solamente es la materia prima con la que lo hacemos. Entonces, te acabo de dar 4 elementos por los cuales pasa tu estructura de costos para que esté completa. Claro, no es que esto me compré, por decir, un celular que me costó tanto. No, antes de entender que ese es el monto, esa es una parte de esa estructura. Ahora hay que sumarle el alquiler, la luz y todo lo que tiene encima un espacio físico. ¿Qué dicen los emprendedores? Tú que te la pasas con ellos, ¿lo logran entender o consideran que es muy difícil asumir esos costos dentro de un producto y finalmente siguen estando, no, esto me costó en tanto, yo le pongo un 30% y ya está listo, ya me gané mi comisión, mi porcentaje dentro de lo que es la venta? Los costos son un tema profundo y complejo. Si bien es cierto, mencionaste que soy contador público y vemos 5 semestres de costos en la universidad. Entonces, imagínate que un emprendedor no puede entender esa magnitud de los costos, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos, por ejemplo, Marjorie Marrero ha desarrollado una estructura que lleva de la mano al emprendedor, que es fácil de entender y que buscando educación financiera, ¿sabes? Formándose, eso te blinda a la hora de establecer las finanzas de tu emprendimiento y que sirve para capitalizar y dimensionar lo que con tanto esfuerzo has logrado hasta ahora. Entonces, creo yo que educándose un poquito, buscando un taller, un curso, capacitándote en costos, logras entender todo lo que se incurre para producir ese producto o para prestar ese servicio. Entiendo que tú actualmente estás dedicada justamente a la formación de emprendedores para obtener la libertad financiera. Esas personas que desean sencillamente decir, no quiero un 15 y un último, quiero ser mi propio jefe, sobre todo en estos momentos de pandemia. Creo que muchos profesionales, incluso gente capacitada o personas con un oficio, han visto la necesidad y la oportunidad de emprender. Y eso supone entonces prepararse. Se están preparando los profesionales que no tienen nada que ver con el área contable en este tipo de contenidos, de entender estructuras de costo, aprender de cómo sacar mis finanzas, porque si no puedes fracasar y es muy triste cuando tú pusiste todas tus ilusiones, todos tus sueños y te cae palos y palos y palos de agua. Sí, en este tiempo, tanto los profesionales que trabajan de forma independiente como los emprendedores han entendido la importancia de educarse financieramente. Y es lo que tú acabas de decir, bueno, cómo elaboro un presupuesto personal que después me lleva a saber cómo elaboro un presupuesto del emprendimiento, cómo ordeno mis finanzas personales, porque ese orden se refleja en las finanzas del emprendimiento. Cómo establezco esa estructura de costos para no perder, para que mi inversión sea para ganar, para crecer y no para perder en el proceso. También cómo planificar a futuro diversas fuentes de ingresos. La gente ha entendido que no solamente tiene que tener una fuente de ingresos, sino que tiene que entrar en la diversificación para poder para que pueda tener libertad financiera. Es interesante conocer eso porque antes nos decían, haz una sola cosa, concéntrate en hacer una sola cosa porque
si cocinas varios conejos, se te van a quemar. En la actualidad, eso no es lo apropiado. No, no es lo apropiado. Pero sí digo, hay que ir cocinando un conejo primero y dejándolo bien cocido. Después meto otro en el horno y lo voy cociendo. Entonces voy consolidando cada una de las fuentes de ingreso. ¿Para qué? Para que venga el dinero de muchas fuentes y no solamente una se sienta que tenemos que ahorcarla o que de allí sacar todo lo que necesitamos para mantenernos y para vivir con una buena calidad de vida, sino que si de cada fuente recibe un poquito, como quien dice, el balde se llena más rápido, pero hay que consolidar cada una de esas ideas de emprendimiento o cada una de esas fuentes de ingreso, hay que consolidarlas bien para poder pasar a la otra. Recuerdo mucho un ejercicio con la gente de Empresas Polar en donde colocaban a un panadero y decían, bueno, siempre ha vendido pan, siempre ha estado vendiendo pan, es un nicho natural, pero luego empezó a enseñar a hacer pan y cobraba entonces por enseñar talleres. Entonces, una segunda manera de obtener un ingreso, ¿no? Y como eso, todos siempre tenemos en nuestros emprendimientos más opciones que la que estamos desarrollando para que vengan más ingresos. Definitivamente es así. Es así. Ese mismo panadero puede escribir un libro digital y tenerlo y venderlo en algunas plataformas de cómo hacer el pan. Ya tiene una tercera fuente, sin alejarse de lo que tanto le apasiona o lo que tanto le gusta. ¿Cómo lo recibe el emprendedor que se acerca a ti para que lo ayudes con sus finanzas y tú le dices, no, es que tienes ahora que ver incluso otras opciones? Le pudieras estar diciendo, oye, pero me estás pidiendo que trabaje más y yo todavía no he terminado esto. Casi siempre se colapsa cuando le digo que la libertad financiera se obtiene teniendo 7 fuentes de ingreso. O es lo que dicen los estudiosos y hasta lo que dice la Biblia, ¿no? Que deberíamos tener 7 ingresos, ¿no? Unos son activos, entonces tengo que trabajar por ellos todos los días y con el sudor de la frente, ¿no? Pero la mayoría deberían ser ingresos pasivos. Entonces yo les recomiendo a los emprendedores que estudien de ingresos pasivos. Bueno, ¿qué son ingresos pasivos? Me vas a preguntar, ¿verdad, Yasmín? Claro, viene. Esos ingresos, los ingresos pasivos son aquellos que en un principio haces una inversión, pero que después ellos generan dinero solito. Que al principio haces un esfuerzo, como escribir un libro, te llevó un tiempo, pero tú no escribes el mismo libro siempre, sino que después recibes las regalías, los dividendos, recibes ganancias por algo que hiciste un esfuerzo una sola vez. Entonces, que hasta durmiendo vas a recibir dinero. Bueno, ahora que me dices eso, recuerdo hay una señora que dicta talleres acá en Rotary Los Teques y vaya, aprovechamos para invitarlos a todos a los talleres de Rotary Los Teques para emprendedores. Y ella lo grabó y ya ahora simplemente cuando se lo piden repite el taller, pero ya está grabado. Es un poco eso, pues no es presencial, es online, pero ya está hecho el taller. Ella hizo el esfuerzo una sola vez, a lo mejor por una muy buena, ya la tiene y si la monta en algunas plataformas, ni se va a dar cuenta cuando la compren, sino cuando simplemente le estén pagando por la reproducción de ese taller. Y parece mentira, pero muchas mujeres, sobre todo la mujer venezolana, puede tener muchas opciones en ese sentido, con distintos emprendimientos que puede hacer, pero no lo visualizamos hasta que nos conseguimos con gente como tú que nos dice, mira, son 7 los ingresos. Ahora, sí, hay desconocimiento, hay mucho desconocimiento. Nos gustaría, Marjorie, también consultarte cómo lograras mantener un precio justo y que nos permita reponer pues mercancía
con una hiperinflación como la que tenemos, que hoy nos cuesta un monto. De hecho, hay muchas críticas hacia los comerciantes formales, porque los precios varían no solamente de un local a otro, sino de un día a otro. Incluso en la mañana tenemos un precio, en la tarde tenemos otro precio. Entonces, ¿cómo el emprendedor puede enfrentar una situación tan difícil como esa? Ok, primera recomendación, a lo mejor tener compras programadas. Si usted compra suficiente mercancía o materia prima, a lo mejor se puede, le da chance de recuperarse y poder volver a invertir. Pero lo segundo, y es clave, tener una estructura de costos actualizada. O sea, yo pienso que cuando somos las empresas muy grandes tienen sistemas de costos. ¿Para qué? Para solamente cambiar un número y que cambie todo. Bueno, los emprendedores deberían por lo menos tener un Excel formulado para que constantemente pueda estar revisando qué es lo que está sucediendo en el mercado. Pero mi tercera recomendación es que no caiga en lo que caen otros comerciantes, que es por viveza. Ni siquiera es por queriendo protegerse, estamos haciéndole mucho daño a la economía, ¿sabes? Y terminamos metidos todos en una espiral en que todo el mundo tiene que empezar a ajustar porque a alguien le da mucho miedo y terminamos encareciendo el producto cuando es mentira. ¿Sabes? Simplemente fuimos llevados por miedo todos y por desconocimiento. Entonces, el que tiene conocimiento y el que sabe la verdad tiene el poder. Entonces, a educarse financieramente para no entrar en pánico, a ser previsivo y a ser planificado tanto en las compras como en nuestras ventas. Buenísimo. Bueno, Marjorie, se nos quedó rapidito el tiempo. Quisiera conocer tus redes sociales, compártelas con nosotros para que aquellas personas que quieran recomendaciones, consejos, pues también los conozcan, y también hay ofertas, por supuesto, de formación para mejorar nuestras finanzas y tener de verdad esa libertad financiera que tanto necesitamos, y sobre todo en una situación como la que tenemos acá en Venezuela. Ok, mira, me pueden encontrar en Instagram como @Marjorie Marrero, Marjorie con J, Marjorie Marrero. Buenísimo. Bueno, allí y en @Adiempro, la aplicación que tenemos registrada. Adiempro. Ok, bueno, dos opciones para aprender. Siempre hay contenido de valor, contenido educativo, que bueno, por lo menos para empezar a ver qué debemos, por dónde empezar, además de este programa en donde ya nos diste los primeros 4 pasos, y entendiendo que la meta es 7 ingresos. 7 ingresos, ya sé, como la Biblia, ay, o sea, estamos todavía cortos, nos falta. Eso es lo que nos va a hacer el equilibrio cuando en algunos estemos muy bajos, los otros compensan entonces esa ausencia del ingreso de uno. Bueno, no es de gratis. Así es. No es de gratis, Marjorie, que las personas que tienen bastante poder adquisitivo siempre tienen varios negocios, no tienen uno solo. Sí, se basan en la diversificación. A las abuelitas las escuchábamos decir que no pusiéramos todos los huevos en la misma canasta. De eso se trata. Bueno, más claro imposible. Muchísimas gracias, Marjorie. La pueden seguir a través de sus redes sociales. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por permitirnos entrar cada mañana a través de la pantalla de Mira TV. Y como siempre, será hasta una nueva entrega. Cuídense mucho. Chao, chao. Informativo Mira TV está en ti.